Bueno, los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de espectro autista o el autismo en sí mismo, que son distintas maneras de describir un cuadro diagnóstico, ¿sí? En este sentido, digamos, desde INECO definimos a estas distintas maneras de clasificar este trastorno como un trastorno neurobiológico. Esto quiere decir que, digamos, existen diferencias en lo que es el cerebro de un niño, niña, joven, digamos, que recibe este diagnóstico, a un niño que no lo tiene, digamos, en tanto y en cuanto el autismo, el TGD o el TEA, digamos, impacta sobre la socialización, sobre la conducta y sobre la comunicación. En ese sentido, estos son los 3 dominios diagnósticos que se consideran para arribar a, digamos, exacto. En realidad, digamos, de la consulta se debe llegar a poder describir en función de estos 3 dominios diagnósticos la presencia de alteraciones en ellos 3, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de un retraso en la adquisición del lenguaje en los niños o niñas, estamos hablando de una alteración en lo que se llama interacción social recíproca, y en una tercera área que se llama de conductas estereotipadas o intereses restringidos, que esta es la que, digamos, un poco en lo que sería el imaginario social, más de lo que es el ser autista, digamos, se encuentra dentro de este dominio diagnóstico, ¿sí? Esto es la tendencia a observar mucho rueditas que giran, la tendencia a reducir el contacto visual en un intercambio social, ¿sí? Y bueno, y también cuestiones que tienen que ver a qué uso hace el niño del lenguaje y de la comunicación, ¿sí? Principalmente es en base a estos 3 dominios, y en ese sentido es muy importante, sobre todo en la actualidad con todos los movimientos de concientización y de reconocimiento de signos de alarma importantes para poder, digamos, arribar a la consulta oportuna. En ese sentido, desde INECO consideramos que es muy importante no solo el iniciar y realizar los tratamientos acordes a las necesidades diagnósticas del chico, por un lado, sino también digamos, la consulta temprana y oportuna a partir de la interconsulta que realice la pediatra o el pediatra en el momento en que recibe a un chiquito que está teniendo un desarrollo no como el esperable para su edad. Claro, y esto hablamos, licenciado, ¿en qué etapa, en qué edad? ¿Esto se puede terminar en el comienzo de los primeros años donde el niño sociabiliza, o se puede terminar antes? ¿En la gestación se puede terminar? ¿Hay algún tipo de estudio a través de todos estos estudios genéticos que nos ayudan a ver de pronto cómo está formado este bebé? Digo, bueno, ¿en qué momento se puede diagnosticar o ver o presumir? Bueno, a partir de las herramientas que contamos hasta este momento, lo que se considera es que el diagnóstico es clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe ningún estudio de neuroimágenes, ni ningún tipo de... Exacto, que pueda anticipar, como si, por ejemplo, uno puede pensarlo en una trisomía de par 21, en el caso del síndrome de Down. En este caso, el diagnóstico en la actualidad, con los instrumentos y con el reconocimiento académico que hay al respecto, simplemente, y no es poco porque ha avanzado muchísimo la precisión diagnóstica, el diagnóstico sigue siendo clínico. Por eso es muy importante observar los comportamientos del niño y compartirnos con la pediatra o el pediatra, que es aquella persona que va a observar o que va a determinar la necesidad de una interconsulta con un médico especializado. Digamos, existen signos de alarma que no son concluyentes, pero sí son motivo de interconsulta. ¿Esto qué quiere decir? Si aparece, por ejemplo, ausencia de contacto visual, la falta de lo que se llama señalamiento protodeclarativo, que el señalamiento protodeclarativo es, digamos, esa capacidad que tiene todo niño de señalar un objeto que no está a su alcance y buscar a partir de la mirada de esa persona significativa, de la cuidadora, de la madre, del padre, el que le alcancen un objeto, ¿sí? Luego la ausencia de juego simbólico o juego imaginativo, la tendencia al rechazo del contacto corporal, ¿sí? Estos, digamos, son algunos de los signos más, digamos, relevantes que toda familia debe comunicar la presencia de estos signos digamos, en las consultas de seguimiento, ¿sí?
para justamente determinar la interconsulta. Sí, esto se empieza a observar a partir de los 18 meses. Claro. Digamos, existen algunos antecedentes de otros comportamientos y otras reacciones, pero digamos que de las más consensuadas dentro del ámbito académico son las que a partir de los 18 meses se presentan. ¿Por qué? Porque, digamos, el desarrollo infantil de los niños sabemos que, transita un montón de etapas. A partir del habla, del andar, exacto, y muchas cosas. Estos son los patrones y los signos más significativos para determinar la interconsulta. Y en esa interconsulta puede o no arribarse a ese diagnóstico o bien considerar el seguimiento. Pero ya no el seguimiento por parte de un pediatra en esto que estamos hablando. Es como los adultos, pasar del médico generalista, del clínico generalista a un médico, no sé, un cardiólogo, digamos. ¿Sí? Esto vendría a ser lo mismo. Exacto, quizás para seguimiento y esperar a que el niño siga desarrollándose un poco más y que finalmente se arribe al diagnóstico. Con esto lo que quiero decir es que no todo niño a los 18 meses recibe un diagnóstico concluyente de autismo, TGD o TEA. Algunos sí, otros no. O sea, que, ¿sí? Resumiendo esto para entenderlo, el problema es un tema neurológico, pero después tiene que abordarse desde la psicología para entender las conductas de este niño, de esta familia, de su entorno. Básicamente, digamos, hasta la evidencia que se encuentra hoy día, hay diferencias, como te contaba, en lo que es volumen, funcionamiento y estructura del cerebro de un niño con autismo, de un niño que no lo tiene. Por ende, ahí, digamos, todo tipo de fundamento teórico que aluda a cuestiones del ambiente, la causa del autismo, en este momento no están siendo reconocidas como tales, ¿sí? Desde ya que el ambiente influye en las posibilidades del pronóstico de un niño, como lo influye en el desarrollo de cualquier niño. Esto quiere decir que el lugar de la psicología, un poco para terminar de cerrar el lugar de lo que me estás preguntando, es muy importante porque por lo menos desde INECO y desde INECO Infanto Juvenil nosotros valoramos muchísimo la participación de las familias a partir del diagnóstico, claro. ¿Sí? Porque es en la medida en que los logros terapéuticos que se diseñan y que se establecen para pensar el tratamiento de un niño que ya está dentro del diagnóstico, ¿sí? Dentro del espectro, como nosotros le llamamos, en la medida en que eso se pueda traducir a que la familia acompañe este estilo de vinculación, este mantenimiento de ciertos comportamientos a partir de, digamos, cierta modalidad inflexible que suele presentar los niños con autismo, cierta dificultad ante las transiciones, los cambios inesperados que quizás un niño sin este diagnóstico tiende a tener como mucha más versatilidad para poder, digamos, pasar de un espacio a otro, retirarse de un espacio, este tipo de cuestiones. Ya que en el inicio del diagnóstico, en la recepción, en la asimilación, en el proceso del compromiso con los tratamientos, del seguimiento, digamos, es un impacto que, digamos, uno, porque sobre todo acá en esta institución hacemos una evaluación integral, claro, de como debe hacerse, con todo el grupo también. Exacto, incluimos el perfil familiar. Totalmente. Para pensar un poco qué tipo de prioridades. Muy bien, claro. Es lo que se debe hacer. Exacto, qué prioridades de estimulación son las más adecuadas para el chico. En muchos casos es necesario trabajar cuestiones de hábitos de autovalimiento de independencia, cuestiones de organización de tiempo y espacio, cuestiones de intencionalidad, digamos, porque digamos hay muchos precursores al poder llegar a nuestro norte, que es desarrollar lo más que se pueda el potencial intencional de un niño o niña que está dentro de este diagnóstico. Inserción, además. Exacto, digamos, y en eso, digamos, es nuestro norte siempre como equipo de trabajo acá en INECO, es pensar siempre en las posibilidades de que ese chico logre la mayor inserción e incorporación y autonomía, ¿sí? Porque, digamos, cada chico va a tener sus posibilidades,
pero sí siempre nuestra intención va a estar orientada hacia eso. Perfecto, generarle las herramientas, Exacto. que para Después cada existen uno. otros tratamientos, también se incorporan, digamos, nosotros tenemos acá el departamento de terapia basadas en las artes, digamos, en donde muchas veces el trabajo en musicoterapia para ciertos perfiles de chicos, sobre todo los perfiles más bien exclusivos y retraídos, digamos, En uno su mundo siempre interior, el arte los ayuda a manifestarse. Exacto, muchas veces ha demostrado favorecer este tipo de intervención terapéutica, ¿sí? Luego hay otros tratamientos